Bueno, el hígado graso es una patología bastante frecuente de ver. Aproximadamente un 20 o un 30% de la población lo padece. O sea, es muy común de ver, es bastante frecuente. Lo que tiene es que, bueno, muchas veces es un hallazgo. Claro. Porque a veces, o sea, no da síntomas, entonces por ahí se lo detecta con algún estudio. Mucha gente que nunca supo que tenía hígado graso y le hacen una ecografía y aparece, que nosotros lo vemos muy frecuente, que aparece que tiene un hígado graso y bueno, y consultan justamente o se preocupan porque por ahí no saben bien lo que es, si es algo grave, si no, pero es bastante frecuente de ver y la mayoría de las veces termina siendo un hallazgo el hígado graso. ¿A qué se debe? ¿Por qué se produce? Bueno, el hígado graso es el acúmulo de grasa en las células hepáticas, que son los hepatocitos, son las células del hígado, y se acumula grasa dentro de las células del hígado, y eso produce, justamente ese acúmulo de grasa, recibe el nombre de esteatosis hepática. Esteatosis significa hígado graso, es sinónimo a veces lo pueden ver descrito en una ecografía como esteatosis o como hígado graso. Y hay factores de riesgo que predisponen al hígado graso. Las principales causas que provocan el hígado graso son varios los factores, pero los principales factores de riesgo son la obesidad, la diabetes, más que nada la diabetes tipo 2, y los pacientes alcohólicos también presentan hígado graso. No significa que cualquier persona que tenga hígado graso es porque toma alcohol, claro, pero son las tres principales causas o factores de riesgo para desarrollar hígado graso. ¿Tiene algo que ver el colesterol? Claro, porque las dislipemias, o sea, la alteración de los lípidos en sangre, o sea, el aumento tanto de colesterol como triglicéridos, es un factor predisponente al hígado graso. Pero por ahí mucha gente me dice, no, pero yo tengo el colesterol bajo, o los triglicéridos los tengo normales. No quiere decir que porque estén normales no va a tener, que el hígado va a estar normal, porque muchas veces es un factor de riesgo, pero no necesariamente tiene que tener el colesterol y los triglicéridos altos. Es una alteración en el metabolismo del hígado. Pero en definitiva lo más importante son hay factores de riesgo que predisponen a que la persona tenga hígado graso, que es lo que habíamos dicho anteriormente. Una de las cosas fundamentales es la mala alimentación. Hay un factor genético también que influye, pero hay muchos factores de riesgo que uno los podría prevenir y la persona que ya padece el hígado graso podría revertirlo disminuyendo esos factores de riesgo con la dieta, la nutrición saludable, la actividad física para bajar de peso. Entonces, la persona que toma alcohol, disminuir el consumo de alcohol. El alcohol es el producto que más intoxica al hígado dentro de lo que es la alimentación rutinaria. El alcohol provoca una inflamación en las células del hígado. Entonces es uno de los principales factores de riesgo. Por eso el hígado graso lo dividís en hígado graso no alcohólico y el hígado graso alcohólico. ¿Y eso se puede determinar a través de análisis, el alcohólico y el no alcohólico o no? Mira, normalmente... ¿O ustedes se dan cuenta? No, el hígado graso puede darse en las dos situaciones. Generalmente en el hígado graso alcohólico lo que hace el diagnóstico es el antecedente de ingesta alcohólica. Una persona que viene a la consulta y no toma alcohol o que toma de vez en cuando poca cantidad y tiene hígado graso no es provocado por el alcohol, sino que es provocado puede ser que es una persona que está mal alimentada, que sea obesa, que tenga una dislipemia, una alteración del colesterol, o en los hipertensos también es otro factor de riesgo de hígado graso, o un paciente diabético. En cambio, en el hígado graso alcohólico tiene el antecedente de alcoholismo. ¿La medicación puede ocasionar hígado graso si una persona toma muchos remedios? Sí, está descrita la medicación también como otro factor de riesgo, porque la mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado
y hay ciertos medicamentos que tienen más predisposición al hígado graso, como pueden ser los corticoides, la miodarona, bueno, algunos antihipertensivos, hay un grupo de... En general los fármacos nunca son totalmente... inocuos, ¿no? o sea, algún produce. efecto nocivo producen. Sí. Hay gente que le produce más efecto que a otras, hay ciertos medicamentos que producen reacciones adversas que se manifiestan más en ciertas personas más que en otras, entonces depende mucho también cada organismo. ¿Hay distintos grados de hígado graso? ¿De hígado graso? Sí, generalmente el hígado graso se clasifica en hígado graso leve, moderado y grave. O sea, cuando es estadio 1, 2 y 3. Cuando es un estadio leve, o sea que es poca la infiltración de grasa que tiene el hígado, eso se lo puede ver ecográficamente. Hablamos de un hígado graso grado 1, que después puede ir evolucionando a un grado 2, que ya es una mayor infiltración de grasa, y ya luego a un grado 3, que ya es un hígado con mucha infiltración grasa. Por eso cuando a uno le detectan un hígado graso en ecografía grado 2, tiene que saber que tiene que empezar a cuidarse porque puede evolucionar a un grado 3 y también puede evolucionar a un grado más grave todavía, que es la esteatohepatitis. Cuando ya hay inflamación del hígado, o sea, no solo acúmulo de grasa, sino que ya empieza a haber inflamación de esas células a causa de la grasa, de los lipocitos, de los ácidos grasos que tiene el hígado dentro de la célula. Esto produce una inflamación en la célula hepática y termina produciendo una hepatitis grasa, que ya empieza a haber alteración en la función del hígado. Generalmente en el hígado graso grado 1, grado 2 no hay alteración de la función hepática. Uno pide un laboratorio, un hepatograma, un laboratorio de hígado, y no da alterado normalmente el laboratorio. Pero ya cuando empieza a afectar las células del hígado, que ya provoca inflamación en las células hepáticas, ya empieza a generar alteración en el hepatograma, o sea, en el laboratorio, en el análisis que uno pide habitualmente, se empieza a ver alteración de los valores del hígado. Y el tratamiento, bueno, hablamos que los medicamentos también perjudican. Pueden provocar. Claro. Aquí solamente habría dieta, actividad física, todo lo que ustedes recomiendan. Normalmente sí, hay que ver el grado de evolución, porque como te decía, hay varios grados de afección hepática, porque una vez que se desarrolla la esteatohepatitis o la hepatitis por hígado graso, que puede pasar, puede luego evolucionar a un cuadro más grave, cuando ya empieza a dar insuficiencia hepática, y puede terminar provocando una cirrosis hepática, porque el hígado se empieza a fibrosar, a cicatrizar, empiezan a morir esos hepatocitos, esas células del hígado, y empieza a provocarse una cirrosis. La cirrosis no necesariamente tiene que ser por alcohol, las causas de cirrosis son varias, y bueno, y justamente esto es lo que termina provocando como estadio final, que no es lo más común, puede terminar provocando, si el cuadro sigue evolucionando, una cirrosis con insuficiencia hepática. Y la medicación, no hay una medicación para tratar el hígado graso. O sea, se están estudiando distintas drogas, como la vitamina E, y hay otro grupo de drogas que por ahí pueden ser más bien protectores hepáticos, pero no hay una droga para tratar el hígado graso. La única forma de tratar es manejar los factores de riesgo, prevenir todos los factores de riesgo, como yo te decía, los principales, que son la obesidad, o sea, bajar de peso, mejorar la alimentación, mejorar las grasas en sangre, que es todo por medio de alimentación y actividad física, y si la persona que toma alcohol, disminuir el consumo, cortar el consumo de alcohol. Siempre hay que buscar cuál es la causa que lo está provocando y de esa forma poder tratarlo. Sí. En una oportunidad charlamos acerca de una experiencia tuya, bueno, una especialidad que fuiste a hacer a Francia, a París, sobre el tema de los trasplantes hepáticos. Claro, bueno, yo estuve en un centro que es un centro de cirugía hepática. Más que nada se hacía todo lo que sea patología hepatobiliopancreática, que es un centro de derivación de patologías. En Francia están muy organizados en el tema de derivaciones y centros que se dedican a una determinada
especialidad dentro de la cirugía. Entonces está, por ejemplo, un sector que es de cirugía hepato-biliopancreática, otro que es de cirugías de hernias, por ejemplo, otro que es de cirugías de colon. Entonces está muy sectorizado. Y yo estuve en la parte de cirugía hepato-biliopancreática, que es un centro de trasplante hepático donde se derivan pacientes de distintas ciudades. Yo estuve en la ciudad de Marsella, que es donde estaba el centro de trasplante, y se derivaban pacientes de las distintas regiones. Y bueno, justamente se ve mucho ahí patología, porque se deriva todo lo que sea patología hepática. Entonces ahí recibís pacientes de todos lados con problemas de hígado. Entonces se ven mucho estas patologías, principalmente la cirrosis. Ya el paciente cuando ya viene muy evolucionado con su problema hepático, en el que ya vienen con insuficiencia hepática, con ascites, o sea, con la pasa hinchada porque junta líquido, porque ya tienen una falla hepática importante, y terminan requiriendo trasplante de hígado, que es el estadio final ya de la enfermedad hepática. Claro, sí. Pero sí, es un centro donde se hacía mucho trasplante. Nosotros teníamos que ir a buscar los órganos, porque se hace la ablación de órganos. Era un centro que tenía su helicóptero y estaba muy equipado con la última tecnología. Entonces ellos lo que hacen es buscan el órgano, un paciente que está moribundo, que ya tiene muerte cerebral, y bueno, y ya se hace la ablación de los órganos. Nosotros íbamos y sacábamos el hígado y hacíamos luego en el hospital de Marsella el trasplante. ¿Y la evolución del paciente trasplantado de hígado? No, la evolución en general hoy con las nuevas drogas y los nuevos tratamientos, y hoy la verdad que está digamos, la tasa de éxito es muy alta en general. Son pacientes que después tienen que estar inmunodeprimidos y demás para que el organismo no rechace el injerto, pero en general los resultados son muy buenos, mayores a un 80%, o sea, en general, a veces sí ocurre que rechaza el injerto y hemos tenido casos que hemos tenido que volver a resecar el hígado y hay que volver a reimplantar. Las infecciones, porque uno al estar inmunodeprimido es más susceptible a infecciones. Pero bueno, la verdad que son centros que se dedican exclusivamente a eso. Acá en Argentina hay también en las grandes ciudades, como puede ser Buenos Aires, ni hablar, la ciudad de Rosario, la ciudad de Córdoba, que son centros que tienen que tener una casuística alta, porque no es para realizarlo en un sanatorio común donde no se realice este procedimiento. Tiene que ser porque está preparado todo un equipo que se especializa nada más que en eso, tanto terapistas como hepatólogos, cirujanos, anestesistas, es todo un equipo que se dedica nada más que a ese tipo de patologías y a cirugías hepáticas, o sea, la cirugía hepática dentro de lo que es la cirugía es una cirugía que requiere una complejidad y una especialización determinada, que generalmente se hace en centros donde se hacen este tipo de cirugías. No se realiza en centros chicos o donde la casuística es muy baja. Lo que tiene de bueno ahí centros como donde yo tuve la experiencia en Marsella, que ahí, bueno, lo que hacían, tenían muchos casos, entonces uno estaba muy fogueado, estaba continuamente viendo casos de gente joven, gente a veces por lesiones en el hígado, o por posoperatorios que hacían insuficiencia hepática por alguna lesión de la vía biliar, o mucho se veía pacientes con hepatitis B o hepatitis C, que terminaban haciendo cirrosis, y se veía gente joven, como te decía, se ve gente joven también que a veces requiere trasplante. Pero bueno, fue una linda experiencia. Una experiencia buena. Una experiencia porque todo aporta y todo, claro. La verdad que uno va pasando por distintas etapas, entonces a pesar de que uno acá no hace ese tipo de cirugías, pero bueno, son experiencias que suman. Sí, seguro. Bueno, Pablo, muchas gracias por la explicación del hígado graso, a cuidarse. Mira, viene el Día de la Alimentación, el Día Mundial de la Alimentación. Mañana es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Por eso también queríamos hablar del tema, ¿no? Porque nos parece importante reivindicar esto de la donación de órganos y demás. Exacto, sí, es muy importante. Así que bueno, a cuidarnos siempre en la alimentación. Sí, y es fundamental. Sí. Si uno comiera sano y hiciera una dieta saludable,
se ahorraría de tomar tantos medicamentos y de tantos problemas de salud el día de mañana. Y todos te dicen menos carne, menos carne. ¿Es así? Sí, sí. Sí, sí. La carne no es una... O sea, tendría que ser... La ingesta de carne, o sea, no es indispensable, tiene sus propiedades, pero nosotros somos muy carnívoros. Sí. La sociedad nuestra es muy carnívora y comemos más carne de la que en realidad habría que comer. Sí. Y además la dieta debería ser variada, distintos tipos de carnes. No es que no hay que comer carne, se puede comer carne, pero todo tiene que ser equilibrado. O sea, si uno mantiene una dieta variada, equilibrada, o sea, no comer en exceso, puede comer un poco de todo y siempre complementarlo con la actividad física, que es fundamental, con la buena hidratación, con el tema del sueño, el dormir lo necesario, y con eso uno logra cada vez va a precisar tomar menos medicación y va a vivir más años.